Amigos, en esta noche, amén. Hoy estoy haciendo este video por circunstancias que se han dado, aquellas circunstancias que hacen a la vida, que hacen a la vida de las personas, la realidad de los países, y que bueno, que aquellas personas que viven en esos países a veces están un poco ajenas a la realidad. Esas realidades nos alcanzan, esas realidades llegan a otras personas y bueno, y como toda realidad que nos alcanza en algún momento, nos dolemos y nos hace algo como afectarnos y ponernos un poco mal. Pero el problema es cuando el contexto o la situación que nos rodean es distinto a lo que nosotros pensamos. Eso, el desconocimiento de cómo puede ser esta situación nos lleva a pensar entonces de que las personas pueden, una vez teniendo conocimiento, asumir aquellas realidades, aquellas situaciones de que podemos tratar de asumir y ver de tal como son. Entonces, me gustaría referirme en este día a la situación que se está dando, con Brasil. Es una situación que muchas personas quizás desconocen y deberían de tener conocimiento de cómo es que se está dando esa situación. Si bien ya nosotros lo hemos hablado en Alerta últimos tiempos, hemos hecho programas, un programa que hablaba de la situación de Brasil, la situación en que se encontraba la presidenta de Brasil en su momento, decíamos de que, bueno, que ella había hecho algo que no estaba bien, pero no estaba bien, no es a los ojos del mundo, no estaba bien a los ojos de Dios. Habíamos dicho en su momento en el programa de que ella cuando había llegado a la presidencia, había sacado la Biblia de arriba del escritorio presidencial. Esa Biblia que ella había heredado del presidente anterior, que había conservado con mucho ahínco el presidente anterior. Sin embargo, la presidenta de Brasil dijo que ella no necesitaba la Biblia para gobernar un país. Bueno, realmente cuando las personas toman una actitud como esa, cuando las personas asumen que, bueno, que pueden estar más allá de lo que Dios dice, más allá de la voluntad de lo que Dios quiere para las naciones, bueno, las naciones tienen dificultades, y las naciones tienen dificultades porque heredan entonces la situación que estas personas asumen, el estado que estas personas asumen, entonces hace que los pobladores, los ciudadanos de ese país tengan problemas, entonces toman decisiones que a veces no son las correctas. No voy a decir que estas cosas no afectan tanto a un pueblo como al otro. Nos dolemos por la situación que está pasando Brasil, nos dolemos por la situación interna. Dios nos libre de que nuestras ciudades, nuestras comunidades, sufran también situaciones como la que sufrió Brasil. Pero sí entendemos a la luz de la Biblia que aquellos que se meten con Dios, aquellos que reniegan a Dios y aquellos que juzgan, van a sufrir las consecuencias. En este caso, la presidenta de Brasil creyó que podía tomar esa decisión. Ella había transitado por varios caminos en donde decía que, bueno, que ella tenía posturas religiosas y creía en Dios, y que, bueno, que ella iba a respetar las libertades de culto, iba a seguir respetando todas aquellas cosas que tuvieran que ver con la religión, pero se olvidó de algo importante.
se olvidó de lo más importante dentro de su discurso, que era que ella también iba a asumir un rol protagónico con respecto a la religión y con respecto a la obediencia de Dios. Pero ella dijo que iba a hacer lo que las religiones funcionaran, pero de parte de ella, voluntariamente ella, bueno, asumió otra postura. Entonces, lo que desde el punto de vista de la Biblia, podemos decir entonces de que un juicio cayó de Dios por cuanto ella tuvo una postura distinta a las posturas de las que Dios quiere para las personas, de acuerdo a la postura que Dios quiere para las naciones, porque la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Traducido a nuestros tiempos, estaríamos diciendo que Él coloca presidentes y saca presidentes, coloca ministerios y saca ministerios, porque Él es el Dios que tiene el poder y el control sobre la tierra. No nos vamos a remitir, de acuerdo a la evidencia, solamente a lo que la presidenta de Brasil hizo y entonces cómo se desenvolvió el juicio de Dios, en cuanto no pudieron parar ese juicio que había venido de Dios, por cuanto Él la desechó directamente del cargo, no la desechó como persona, porque Dios a las personas no las desecha. Dios quiere que las personas se arrepientan de su pecado, se arrepientan de su mal camino y vengan, y siempre Él va a tener perdón para las personas, pero sí lo desechó desde el punto de vista de la gobernancia, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista de la postura de gobernante, porque la Biblia es clara cuando dice que Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, no solamente tenemos evidencia, la evidencia no solamente indica de que esto sí sucedió en Brasil, sino que también la evidencia indica algo muy parecido con algo muy parecido sucedió con el país de Grecia. Recordemos que cuando Chiripa asume la gobernancia de Grecia, este gobernante, una de las cosas que dijo que él no iba a jurar su gobernancia y su estado de poder para gobernar o para gobernar un estado propiamente dicho, no lo iba a hacer a través de jurar a través de la Biblia, como se hacía antiguamente o como era tradición en Grecia. La tradición indicaba de que, bueno, que alguien cuando asumía el gobierno lo que hacía era jurar sobre la Biblia y bueno, y Dios siempre estaba respaldando de alguna forma o de alguna manera esta situación. Por algo países como este, que estaba en declive, que estaba en una situación muy complicada, podía entonces mantenerse en flote, podía mantenerse en un estado que no fuera el de poder entonces hundirse de tal forma como lo hizo después este país que agarró este gobernante que dijo que no quería jurar sobre la Biblia, que para él la Biblia había que desecharla porque la Biblia no existía. Bueno, sabemos lo que ocurrió en Grecia inmediatamente después que este gobernante agarró el poder de este país y empezaron los problemas económicos de tal forma de que, bueno, que llevaron a un plebiscito para tratar de captar o no captar las decisiones del Fondo Monetario Internacional y aún así, aunque propuso un plebiscito, se llevó adelante, ganó el plebiscito, tuvieron de toda forma que aceptar entonces las condiciones que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional, impuesto los grandes bancos que habían dado el préstamo para que este país pudiera seguir existiendo. Estas son cosas que uno cuando las analiza a la luz de la Biblia mira, entonces estas situaciones no tienen que alertar, nos tienen que poner con la vista en alerta por cuanto estas son señales de que en el fondo algo pasa. Dios no quiere que las personas sufran, Dios no quiere que las personas pasen por dificultades, pero si las personas no se arrepienten y cuando la cabeza de estas naciones entonces desobedecen a Dios, no reconocen a Dios como lo hizo, como la Biblia bien lo dice, en este caso lo vamos a remitir a Nabucodonosor, que Nabucodonosor se había llenado de grandeza, se había llenado, su corazón se engrandeció por encima de todo, porque era el único gobernante que estaba gobernando una gran nación y grandes extensiones de tierra conocida. Dice que Dios lo desechó y estuvo viviendo 7 años como un animal, estuvo viviendo 7 años
bajo el rocío y comía pasto como los animales. Entonces las personas cuando no reconocen a Dios, cuando no reconocen la obra de Dios, se vuelven soberbios y a través de esta soberbia entonces perjudican también la situación de esos países, que esos países también transiten por situaciones muy complicadas porque no entienden, no comprenden, su mente no llega a entender el rol que tienen que cumplir, su situación con la que tiene que cumplir, y entonces podrían ser bendecidos. Podríamos decir entonces, haciendo referencias a lo opuesto, a los juicios de Dios, podríamos decir lo que son bendiciones de Dios. Podríamos decir entonces que Estados Unidos, cuando en el 1948 reconoce que Israel tenía que nacer como Estado, reconoce que este país tenía que ser colocado nuevamente, implantado nuevamente en el territorio en el que está, este país comienza a crecer tan imponentemente que llega a ser una potencia mundial y llega a tener un estatus de regidor en el mundo, un estatus que siempre le fue enfrentado por la otra posición, por la otra parte que no creía en Dios, por la otra parte que perseguía a los cristianos y asesinaba a los cristianos, mientras ellos pregonaban la doctrina que tenían, esa doctrina económica que tenían, y esa doctrina liberal que tenían, y esa doctrina que llevada adelante a través de la democracia, fueron prosperados y fueron potencia mundial por muchos años. Ellos a través de haber apoyado al pueblo de Israel, obtuvieron la bendición de Dios y obtuvieron una gran bendición de Dios que lo pudieron disfrutar todo el pueblo, no solamente los gobernantes que habían tomado esta postura, sino que también habían favorecido a esta nación, porque en todos los aspectos todos sabemos y entendemos, los que hemos estudiado y analizado un poco a Estados Unidos, sabemos de que ellos han sido prosperados y han tenido la posibilidad de seguir adelante. Pero, ¿qué pasó cuando ellos comenzaron en el 2009 en adelante, comenzaron a tener enfrentamientos con el pueblo de Israel? Bueno, ese país a partir de ese momento, a partir del 2009, sino, y quizás un poco antes, pero el punto clave es en el 2009, cuando comienzan a enfrentarse a Israel, cuando comienzan a no apoyar más a Israel y comienzan a apoyar a otros países, bueno, este país comienza a ir por la debacle, comienza a tener posturas que no son bíblicas, comienzan a tener posturas que son más bien humanistas y comienzan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y van en contra de los principios de Dios. Y como lo dijimos en la radio, ya días, cuando los seres humanos echan por tierra los principios de Dios, los principios que Dios establece para la humanidad, y por ejemplo, habíamos agarrado el principio del matrimonio, un principio sagrado que Dios había establecido, de que el hombre se tenía que unir a la mujer, y este era el principio bíblico, era el principio que Dios había establecido para los seres humanos. Bueno, aparece una nación, aparecen gobernantes que dicen, bueno, que ese principio ya no existe más, que ahora tienen que haber principios más igualitarios, más equitativos en la tierra, y colocan un nuevo principio que va contra la voluntad de Dios. Entonces, cuando estas cosas pasan, los juicios de Dios comienzan a caer, los juicios de Dios comienzan a afectar a las naciones, entonces las naciones tienen que buscar en sus raíces, tienen que buscar realmente aquellas cosas que se le dice, y a través de las cosas que se le dice, analizarla, verla, y si estas cosas que se analizan tienen sentido, entonces lo que deben de hacer es arrepentirse, buscar a Dios, buscar nuevamente la fuente con la que antes se sustentaban, y Dios los va a perdonar, Dios los va a sacar de adelante, Él no va a permitir que nada le pase a esa nación, pero si las naciones siguen porfiadas, si las naciones siguen entonces metidas en situaciones que van contra la voluntad de Dios, entonces esas naciones van a sufrir las consecuencias, van a sufrir el juicio de Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes, Dios levanta naciones y baja naciones, como así lo sabemos durante la Guerra Fría. Era un país que, bueno, que en donde los cristianos podían desarrollarse, donde los cristianos eran bienvenidos, donde los judíos podían desarrollarse y donde los judíos eran bienvenidos. Y por el otro polo, en el
en el polo opuesto de esta Guerra Fría estaba otro país donde asesinaba a los cristianos, donde sacrificaba a los cristianos que iban a las iglesias, cometía todo tipo de aberración contra los cristianos. Entonces sabemos cómo terminó. Un país terminó creciendo económicamente valores que la humanidad jamás había crecido o jamás había concebido, tanto en tecnología, tanto como agricultura, tanto como en cultura, tanto como electrónica, tanto como viajes espaciales, tanto como un sinfín en la medicina, en la genética. Nació en un país que había desarrollado grandemente en esas áreas, mientras que el otro país que se había opuesto a Dios, que había dicho que bueno, que las raíces de todo el mal es el cristianismo, que había dicho que las raíces de todo mal es tener a Dios adentro de las iglesias, cuando transitó por ese lugar habían terminado con el hambre. Todos conocemos que esta nación no tenía recursos para poder alimentarse, nación que no tenía recursos para poder sustentar a sus ciudadanos. Sabemos, por ejemplo, que en esas fechas de la caída del muro de Berlín, esta nación de la que nosotros hablamos, que eran un grupo de naciones, tuvo que vender sus diamantes, tuvo que vender sus riquezas para poder alimentar a los pueblos. Bueno, después de eso, mucha agua pasó por debajo del puente y sabemos que esta nación tuvo un vuelco con respecto a su postura contra Dios, tuvo un vuelco con su postura contra las cosas que Dios mandaba, pero fue por muy poco tiempo, porque ahora ellos están persiguiendo nuevamente a la iglesia, ellos están persiguiendo nuevamente a los cristianos. Vamos a ver el grado de persecución hasta donde llega, para entonces vamos a entender entonces qué tipo de situación y qué tipo de juicios van a venir sobre estas personas, porque todos los que se levantan contra el pueblo de Dios, todos los que se levantan contra la iglesia de Dios, no prosperan, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que todo aquel que se levante, sea del mundo espiritual o sea del mundo material, no importa a qué mundo esté representado, tanto la influencia de aquel gobierno que sube del abismo, o tanto de la influencia netamente humana, o tanto de las influencias que vienen del maligno, entonces sabemos que estas situaciones no van a prosperar, porque así la Biblia lo declara. Pero no solamente podemos hablar de maldición y de bendición, de juicios y de bendiciones para las naciones, sino que también sabemos y entendemos como Venezuela, a través de su gobernante, había emitido un juicio, había emitido una declaración contra el pueblo de Israel, y netamente le había enviado una maldición. Y no solamente él lo había hecho verbalmente a través de la televisión, a través del mundo, sino había declarado y lo había afirmado de que él maldecía de alguna forma a ese pueblo porque no estaba de acuerdo con este pueblo, no buscó los mecanismos de dirimir la situación, de dirimir las diferencias a través de la diplomacia o a través de las conversaciones, como un gobernante debe hacerlo. Bueno, la cuestión es que de la forma que él maldijo al pueblo de Israel, en el mismo lugar con el que hizo referencia, él ahí se le despertó un cáncer que terminó en un año exterminándolo, porque ese cáncer le quitó la vida a este gobernante venezolano. Entonces, no solamente sufrió este gobernante venezolano, y si agarramos los videos y agarramos la evidencia de ese momento, vamos a ver que detrás de él había mucha gente, en este caso muchísima gente que representaba al pueblo de Venezuela, que representaba a toda la nación, estaban todos representados en esta nación directamente, que no solamente el presidente tomó la postura, sino que también lo tomó este pueblo. Es diferente. Hay algo que puntualizar en este caso. Estamos diciendo de que todo el pueblo consintió, no estamos diciendo que en este caso habían representantes de todo el pueblo detrás de la imagen de este presidente que hicieron acuerdos, que lo aplaudieron, que le festejaron las cosas que él decía. Bueno, ese presidente falleció al año por una enfermedad mortal, y el pueblo comenzó en una espiral de sangre, como así lo hemos visto, una espiral de desacuerdo, una espiral de no convivencia, una espiral que termina antidemocrático, como cualquier otra nación que hace cosas
cosas que van en contra de las decisiones de las poblaciones. Entonces, suficiente evidencia tenemos o suficiente evidencia hay para decir lo que está sucediendo. Lo que yo recomiendo es que, bueno, que cada uno de los que escuchan este video, cada uno que están escuchando estas palabras, puedan entonces la evidencia, buscarla por internet, buscarla por los diarios, conversar con las personas y tratar de ver si lo que estoy diciendo en este caso es verdad, si se corrobora. Entonces, si es así, atento a las naciones, atento a los países, atento a los gobernantes, porque realmente cada vez que alguien se levanta contra el pueblo de Israel, cada vez que alguien se levanta contra la iglesia de Dios, cada vez que alguien se levanta contra el propio Dios, tiene consecuencias. Y aquí yo traje en este momento 3 de las evidencias de cómo se puede levantar un ser humano. Empezando de atrás para adelante, se levantaron contra el pueblo de Israel, contra el pueblo prometido de Dios y protegido por Dios, y hubo consecuencia. Hablé durante la Guerra Fría, hubo un pueblo que se levantó contra la iglesia de Dios, y este pueblo tuvo consecuencia durante la Guerra Fría. Y también hablé de aquellos presidentes que se levantaron directamente contra Dios, que hicieron cosas directamente contra el Creador, contra el Señor y Señor de señores. Entonces, estas 3 referencias que yo os estoy haciendo indican que detrás de esto siempre está Dios obrando, está siempre Dios arreglando las situaciones, siempre está Dios tratando de que los seres humanos reconozcan que Él es Dios, que Él es el Supremo y que Él pone reyes y quita reyes, Él pone presidentes, quita presidentes, Él pone países y quita países. Así como Estados Unidos por un momento vino a ser cabeza de naciones, así como otros países fueron en algún momento cabezas de naciones, bueno, también esos países caen contra Dios porque no obedecen la palabra de Dios, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Una cosa es estar en el reino humano, una cosa es vivir en el reino humano y gobernar para el reino humano, y otra cosa es estar contra Dios, meterse contra los principios de Dios y hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada con respecto a los seres humanos. Dios está de acuerdo con que los seres humanos tengan su gobierno. Cuando el pueblo de Israel tenía a sus jueces que los gobernaran, entonces Dios dijo, bueno, ellos tienen jueces que los gobiernan, mientras que los pueblos gentiles tienen reyes que los gobiernan, y miren, dice Dios, miren cómo los gobiernan, ellos abusan de sus pueblos, están por encima de ellos, viven una vida alejado de las personas y hacen lo que quieren, mientras que yo le estoy poniendo jueces al pueblo de Israel para que sea equitativo, porque yo soy el que pone las leyes, dice Dios, y yo soy el que quita las leyes. Pero en un momento dijo que estaba en desacuerdo sobre los gobiernos del mundo, no estaba en desacuerdo que las otras personas fueran gobernadas por reyes. Lo que Dios plantea entonces es para el pueblo de Israel, que también van a adquirir, así como habían adquirido en su momento, una suerte de adoración a otros dioses que no era Dios de Israel, suerte de buscar dioses que eran ajenos a las cosas que Dios quería para este pueblo. Ellos lo que hacían era buscar entonces cosas del mundo, o cosas que eran de las cosas que eran del mundo, o de las cosas que estaban alejados de los principios de Dios y lo querían adoptar para ellos. Bueno, Dios les dice, yo les doy las leyes, yo les doy los jueces, ¿para qué quieren cambiar? Pero ellos aún así insistieron y cambiaron para tener reyes. Bueno, Dios en ese caso, como digo, no está en desacuerdo que los seres humanos tengan reyes y sean gobernados por reyes, porque Dios es en definitiva el que los pone y Dios el que nos saca. Dios, lo que se duele o lo que Dios le preocupa es cuando esos reyes, cuando esas personas que están en el poder creen entonces que pueden ser Dios, creen que entonces que pueden subir al trono de Dios y ponerse como Dios. Sabemos cuando pasan esas cosas, sabemos las consecuencias, sabemos que en el principio hubo un ser que estaba cerca de Dios y se quiso poner en el trono de Dios, y también fue quitado del cielo, también fue quitado de la presencia de Dios es de Dios y nadie más
puede ocupar ese lugar. Bueno, el ser humano sigue insistiendo, a veces personalmente, en algunas personalidades siguen insistiendo en querer ponerse en el lugar de Dios y en algunas posibilidades, como también lo hemos visto acá, también las naciones, los pueblos enteros quieren ponerse en el lugar de Dios. Bueno, Dios eso no lo admite porque Él es Dios de la creación, Dios de dioses y está sobre todo nombre y sobre todas las cosas. Lo que Él quiere es que el ser humano reconozca, entonces lo hacía el ser humano reconociendo que era Dios. Bueno, por ejemplo, cuando iba alguien a gobernar, lo hacía a través de la Biblia, juraba como encima de la Biblia, aceptando entonces la supremacía de Dios, sabiendo él que la persona tenía que ir, tenía que poner su fuerza, tenía que poner su mente, tenía que poner su espíritu, tenía que poner todo de sí para llevar adelante esta tarea. Dios lo sabe, Dios lo comprende que es así, pero y cuando esas personas entonces lo hacen pidiendo el favor de Dios, Dios los respalda y Dios ayuda para que estos pueblos, para que estos presidentes, para que estas personas puestas en el poder puedan mantenerse y entonces no haya ningún tipo de dificultad durante el transitar o durante los años que le toca estar en el gobierno. Pero bueno, no todos los presidentes y no todos los gobernantes piensan que eso es así, no todos piensan que tienen que darle obediencia a Dios o por lo menos estar sometido a Dios, reconociendo que ellos tienen que poner la fuerza, tienen que poner la mente para hacer las cosas, pero que en definitiva el que allana el camino, el que abre el camino, el que pone las cosas para que salgan bien, es Dios, en definitiva, el que está siempre detrás de todas las cosas. Entonces, cuando los seres humanos, no importa la posición en que está, sean gobernantes, sean ciudadanos comunes, sean ciudadanos que ocupan lugares dentro del Estado, sean ciudadanos que ocupan lugares de poder en alguna situación dentro del Estado, siempre tienen que reconocer primero a Dios, reconocerlo de que Dios está detrás de todas las cosas y pedir siempre la ayuda de Dios, porque lo opuesto es entonces ir en contra de Dios. Y lo peor de todo es que cuando van en contra de Dios, y aparte lo manifiestan como lo han hecho muchos presidentes, como lo han hecho muchas personas gobernantes, entonces ahí vienen los juicios de Dios y ahí vienen los castigos contra las personas que hicieron esto, pero también a veces los pueblos sufren. Sabemos entonces 3 ejemplos que hemos dado, sabemos que los 3 pueblos están sufriendo, sabemos que los 3 están en situación compleja. Sabemos que los 3 pueblos están, en definitiva, pasando por transiciones que, bueno, que a Dios no le agrada, pero la gente tiene que comprender, las personas tienen que comprender que el Dios de este mundo, que el Dios de los cielos es Dios mismo y no es ningún hombre y no es ningún otro ser que no sea Él. Entonces, este análisis que en el día de hoy traigo, que bueno, analizando, viendo un poco, tratando de ver, analizar el contexto en el que estamos viviendo, y no voy a entrar en la parte política, no voy a entrar en el análisis político, porque creo que eso corresponde en otro estadio, corresponde a otra situación y a otras personas. Yo lo que estoy analizando es la parte que corresponde a lo espiritual, a la parte que corresponde con el ser humano y con Dios, que es una parte en la cual todos tenemos que estar preocupados y todos tenemos que estar atentos para que no vuelva a suceder, porque si este tipo de cosas siguen sucediendo, las naciones, como un efecto dominó, van a comenzar a caer, y no es bueno, porque todas las naciones van a comenzar a caer bajo los juicios de Dios, y quién sabe si estas mismas naciones que caen son las que mañana se pueden levantar. Y sabemos de naciones que han caído profundamente por hacer cosas en contra de Dios, por hacer sacrificios humanos, por hacer asesinatos, por abusar del poder militar, del poder político y del poder social sobre sus naciones, sobre las personas que viven en esa nación, ciudadanos en definitiva, y aparte los ciudadanos aceptarlo y sumarse para hacer también estas cosas. Y hay una mezcla en las naciones cuando sucede esto, hay mezcla en donde tanto el ciudadano que
ciudadano común, el que vota, acepta estas situaciones tanto de lo militar, de lo político, de lo religioso y de lo social, acepta esta condición. Bueno, también es complejo, también estos lugares son difíciles de poder salir adelante, son difíciles de poder que salgan de ese estado de pobreza, porque la pobreza en definitiva material refleja la pobreza espiritual con la que ellos están viviendo. Y la única forma de volverse rico, la única forma de volver a salir materialmente es tratando de que su pobreza espiritual sea suplida por Dios y pueda entonces salir adelante y puedan comenzar esta nación a emerger nuevamente y comenzar a tener riqueza espiritual que se manifiesta en la riqueza material. Pero mientras estas naciones pobres, estas naciones sumergidas, ya lo dije, en el sacrificio humano, en el rapto, en el asesinato, en la imposición del miedo, en el abuso del otro, bueno, cuando estas cosas siguen pasando y siguen sucediendo, en esas naciones no hay bendición, en esas naciones es muy difícil que Dios traiga bendición, traiga lluvia, traiga buenos negocios, traiga cosas que hagan bien, porque la Biblia directamente dice, aquellos que son bendecidos por Dios son lo que prestan, y aquellos que no son bendecidos por Dios son lo que piden prestado. O sea, que la Biblia es clara cuando dice, tú serás el que preste a las naciones, tú serás la nación o cabeza de nación que le des a las otras naciones una forma de vida, una forma de salir adelante. Bueno, que declara también la Biblia de que las naciones tienen esta condición, las naciones tienen la condición de poder encontrar el favor de Dios. Pero las naciones que no encuentran el favor de Dios es porque están en contra de Dios. Y si están en contra de Dios, Dios no lo admite y esos pueblos enteros están entonces pasando por dificultades porque no dejan detrás la brujería, no dejan la hechicería, no dejan los sacrificios humanos, como repito, y están haciendo cosas que son horribles para la humanidad. Muchas veces lo hacen escondida, pero Dios esas cosas las trae a luz para que todo el mundo pueda verla, todo el mundo pueda saber lo que están haciendo y entonces todo el mundo pueda tomar una postura, y la postura más correcta es la oración, es el ayuno, es tener misericordia del otro, porque Dios no quiere que las naciones sufran, Dios no quiere que las naciones y la gente se pierda, si no tendríamos que remitirnos al momento en que los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, permítenos que oremos y que llueva fuego del cielo sobre este pueblo que no cree en ti, este pueblo de ateos. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, ustedes no entienden qué tipo de espíritu es el que rige acá. Deben de entender es que las almas, por más duras que estén, todas las almas, mientras estén viviendo, tienen oportunidad de arrepentirse, y si tienen arrepentirse, entonces tienen oportunidad de llegar al cielo, y siempre que un alma se salva, siempre va a haber festejos en el cielo. Entonces todos tenemos que tener cuidado con esto, tenemos que tener misericordia de las personas, tenemos que tener piedad por ello, tratar de ayudarles y tratar de sacarlos de ese lodo empantanado en el que se encuentran, tratando de ser, tratando de orar, tratando de ayudar para que no sufran las consecuencias, para que no sufran los juicios de Dios. Dios no quiere juicios sobre las naciones, no quiere que las personas sufran, que las personas mueran, porque cada alma para Él es muy valiosa, pero a veces las personas no se arrepienten por más que uno le diga. Quizás vas a ver este video y le vas a hacer caso omiso a lo que te estoy diciendo, pero recuerda que lo que te estoy hablando está en la Biblia, lo que te estoy hablando es palabra de Dios, y te estoy trayendo evidencia para que veas que estas cosas pasan, pasado y seguirán pasando. Lo que hay que tratar es de evitarla para que no haya entonces daños materiales, no hayan daños físicos y no hayan daños espirituales. Cuando me refiero a daños espirituales, bueno, hay muchas naciones que están muertas espirituales o que son pobres espirituales y no pueden trascender a la riqueza material, porque si son pobres espirituales, entonces no tienen posibilidades de avanzar, de adquirir los conocimientos necesarios para ser ricos espirituales y eso reflejarse en la sociedad económicamente. Por el otro lado, las personas también espiritualmente
y entonces su espíritu no va al cielo, porque las personas que mueren sin Cristo no entran en el reino de los cielos, y quizás algunas religiones lo dicen, y quizás algunas religiones proponen de que, bueno, que todos somos buenas personas y que todos vamos a ir al cielo en algún momento. Quiero que sepas que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la única forma de ir al cielo es aceptando a Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Es al que Dios puso para que todas las personas lleguen al Padre. La única forma de que llegar al Padre es a través de Cristo, y no es a través de declarar que yo quiero ir al cielo o porque yo soy bueno voy a ir al cielo. Ya dice que la salvación es por misericordia, está declarando que Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten, de aquellos que aceptan a Cristo y de aquellos que aceptan lo que Él dice, de aquellos que aceptan los principios que Él ha puesto. El principio de salvación que Él ha puesto es Cristo. El principio de salvación que ha establecido es Cristo, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y todo aquel que acepta a Cristo entonces va al cielo. Si tú estás creyendo que alguna imagen te va a llevar al cielo, lee la Biblia, te la recomiendo. Y vas a ver que la Biblia te va a decir, la Biblia te va a explicar de que nadie que acepta a Cristo va a ir al cielo. Por eso Dios se duele mucho cuando los juicios comienzan a caer, porque las personas mueren, y las personas espiritualmente también mueren. La condición para Dios es que las personas después de esta vida sigan viviendo. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿hay vida después de esta vida? Para Dios, claro que sí, pero a través de Cristo. ¿Hay muerte después de esta vida? Claro que sí, porque si la gente vive sin Cristo, vive en pecado, vive haciendo lo que quiere, entonces va a terminar en el infierno, como dice la Biblia. Ahora, un ejemplo de esto podríamos decirle de esta forma: ¿te parece a ti que me estás escuchando, o a ti que vas a escuchar este video, de que aquellos terroristas que asesinan personas, que se inmolan matando niños, matando mujeres, matando a todos, y sin importarle ningún tipo de tienen ningún tipo de responsabilidad, no tienen ningún tipo de conciencia con respecto a esto? Dios, entonces, si fuera tan misericordioso que también los salva a ellos, ¿tú crees que ellos van a convivir quizás con aquella ama de casa que se levanta cada día a cuidar a su familia, aquel hombre o aquella mujer que se levantan a trabajar para llevar el sustento a sus hogares cada día? Tiene que haber algún error entonces en el pensamiento humano, por cuanto si creemos que de alguna forma Dios es bueno y Dios quiere que todo el mundo se salve, por más que viva como viva. Bueno, esas cosas no son así, porque pensémoslos desde la lógica humana, pensémoslos desde la postura humana, desde cómo los seres humanos pensamos, y vamos a ver que entonces que eso se contradice o está en oposición a lo que realmente cada uno piensa o cada uno cree. Entonces, no me resta más que decir en este momento que, bueno, que he traído este trabajo porque en definitiva me preocupaba, en definitiva me daba algo, tenía algo ahí que decía que, bueno, que tenía que hacer este trabajo, por cuanto son evidencias muy fuertes, son evidencias muy duras, son evidencias que nos tienen que alertar, pero nos tienen que alertar a través de la lectura de la Biblia, no nos tienen que alertar según lo que diga alguien o según lo que digan otros, sino que debemos agarrar la Biblia y tenemos que leerla. Que entonces Dios derrame de su bendición sobre las naciones, en principio, que Dios tenga misericordia de nosotros, de lo que va a pasar en meses que vienen. Ya muchos hombres de Dios ya están en una postura de alerta, muchos hombres de Dios están llamando la atención a la humanidad, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios también están llamando a la humanidad al arrepentimiento, a los cristianos al entendimiento, porque dice la Biblia que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Entonces, hay de aquí en adelante cosas que van a suceder,
Y bueno, y nos tiene que encontrar preparados, nos tiene que encontrar fortalecidos, pero bajo la mano de Dios, bajo la presencia de Jesús, porque realmente si estamos débiles, estas situaciones que vienen para el futuro, entonces nos van a agarrar desprevenidos y de seguros que nos van a afectar. Entonces, que Dios bendiga a las naciones, que Dios bendiga a los que escuchan este mensaje, y bueno, como siempre decimos, es para reflexionar, es para estar atento, es para estar alerta. Que Dios bendiga a cada uno en este día. Hasta el próximo video. Amigos, en esta noche, amén, hoy estoy haciendo este video por circunstancias que se han dado, aquellas circunstancias que hacen a la vida, que hacen a la vida de las personas, la realidad de los países, y que bueno, que aquellas personas que viven en esos países a veces están un poco ajenas a la realidad, o esas realidades nos alcanzan, esas realidades llegan a otras personas, y bueno, y como toda realidad que nos alcanza en algún momento, nos dolemos y nos hace algo como afectarnos y ponernos un poco mal. Pero el problema es cuando el contexto o la situación que nos rodean es distinto a lo que nosotros pensamos. Eso, el desconocimiento de cómo puede ser el estado que estas personas asumen, entonces hace que los pobladores, los ciudadanos de ese país tengan problemas, entonces toman decisiones que a veces no son las correctas. No voy a decir que estas cosas no afectan tanto a un pueblo como al otro. Nos dolemos por la situación que está pasando Brasil, nos dolemos por la situación interna. Dios nos libre de que nuestras ciudades, nuestras comunidades, sufran también situaciones como la que sufrió Brasil. Pero sí entendemos a la luz de la Biblia que aquellos que se meten con Dios, aquellos que reniegan a Dios y aquellos que juzgan, van a sufrir las consecuencias. En este caso, la presidenta de Brasil creyó que podía tomar esa decisión. Ella había transitado por varios caminos en donde decía que, bueno, que ella tenía posturas religiosas y creía en Dios, y que, bueno, que ella iba a respetar las libertades de culto, iba a ser, bueno, que ella había hecho algo que no estaba bien. Que no estaba bien, pero no estaba bien, no es a los ojos del mundo, no estaba bien a los ojos de Dios. Habíamos dicho en su momento en el programa de que ella cuando había llegado a la presidencia, había sacado la Biblia de arriba del escritorio presidencial. Esa Biblia que ella había heredado del presidente anterior, que había conservado con mucho ahínco el presidente anterior. Sin embargo, la presidenta de Brasil dijo que ella no necesitaba la Biblia para gobernar un país. Bueno, realmente cuando las personas toman una actitud como esa, cuando las personas asumen que, bueno, que pueden estar más allá de lo que Dios dice, más allá de la voluntad de lo que Dios quiere para las naciones, bueno, las naciones tienen dificultades, y las naciones tienen dificultades porque heredan entonces la situación que estas personas asumen. Esta situación nos lleva a pensar entonces de que las personas pueden, una vez teniendo conocimiento, asumir aquellas realidades, aquellas situaciones de que podemos tratar de asumir y ver de tal como son. Entonces, me gustaría referirme en este día a la situación que se está dando, con Brasil. Es una situación que muchas personas
quizás desconocen y deberían de tener conocimiento de cómo es que se está dando esa situación. Si bien ya nosotros lo hemos hablado en Alerta Últimos Tiempos, hemos hecho programas un programa que hablaba de la situación de Brasil, la situación en que se encontraba la presidenta de Brasil en su momento, decíamos, decíamos de que ir respetando todas aquellas cosas que tuvieran que ver con la religión, pero se olvidó de algo importante, se olvidó de lo más importante dentro de su discurso, que era que ella también iba a asumir un rol protagónico con respecto a la religión y con respecto a la obediencia de Dios, pero ella dijo que iba a hacer que las religiones funcionaran, pero de parte de ella, voluntariamente ella, bueno, asumió otra postura. Entonces, lo que desde el punto de vista de la Biblia, podemos decir entonces de que un juicio cayó de Dios por cuanto ella tuvo una postura distinta a las posturas de las que Dios quiere para las personas, de acuerdo a la postura que Dios quiere para las naciones, porque la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Traducido a nuestros tiempos, estaríamos diciendo que Él coloca presidentes y saca presidentes, coloca ministerios y saca ministerios, porque Él es el Dios que tiene el poder y el control sobre la tierra. No nos vamos a remitir, de acuerdo a la evidencia, solamente a lo que la presidenta